Estás escuchando Radio Cam. Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos un episodio más de Radio Cam. Estamos muy emocionados ya que tenemos un invitado muy especial en esta edición. Se trata de Rubén Rodríguez, cofundador y director asociado de Estudios Noviembre. Rubén es ingeniero de grabación y mezcla y ha participado en proyectos importantes como el álbum Interview del jazzista Mark Osterer y Árbol de la Esperanza de la banda La Manta. Además de ello, es músico y es parte de la banda Oceans Acoustic. Para poner a todos en contexto, Estudios Noviembre es uno de los estudios de grabación más importantes en la Ciudad de México y en el país, donde han albergado distintas producciones nacionales e internacionales, donde destacan el ganador al Latin Grammy, Jorge Drexler, que tendremos oportunidad de platicar de ello un poco más adelante. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rubén? Todo bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Pues mira, tenemos a toda la comunidad muy emocionada por escucharte. Tenemos varias preguntas. Creo que sobre todo nos gustaría primero conocer, pues sí, un poco más de tu perfil. Una pregunta que nos encanta a todos es pues saber cómo nace esta pasión por el audio, cuál fue tu camino, ¿no? para llegar a donde estás el día de hoy. Claro, claro. Pues sí, empezó cuando yo era muy chico. Digamos, me acuerdo que yo tenía como 9 años y fui a ver una obra de teatro y, y era una obra de teatro un poco escolar, ¿no? No un poco escolar, escolar. Y había pura gente, para mí era muy adulta. Ahora que hago la cuenta, han de haber sido chavos de 15 años, pero para mí eran muy adultos. Y había un niño de mi edad actuando. Y dije, o sea, como que dije, wow, se puede, ¿no? O sea, se puede tener mi edad y hacer cosas. Entonces me metí a esa como productora de teatro para aparecer en la siguiente obra. Y así fue, y de ahí me seguí un poquito en el teatro. Y estuve en un musical eventualmente, un musical infantil. Y ahí me enseñaron a cantar, me enseñaron un poquito de, pues es lo que podían enseñarme de música, porque pues nuevamente pues, era un musical y tenía que hacer cosas musicales, ¿no? Y con lo que me iban pagando de ahí del teatro, pues dije, pues me voy a comprar instrumentos musicales. Me compraba instrumentos, pero nada, así de esos del Costco, que venían así como una guitarra y un ampli en un paquete, ¿no? Y una batería como tamaño infantil y ese tipo de instrumentos, pues, obviamente, ¿no? Y pues yo no tenía con quién tocar, o sea, yo tenía mi bajo, mi guitarra, mi batería, pero pues yo no tenía con quién tocar, entonces me empecé a juntar con amigos que vivían cerca de mí o de la escuela o mi primo, por ejemplo, ¿no? Y así empecé a tocar. Uno de ellos de hecho, es un músico que ahorita es bastante reconocido, se llama Marco Mares. Él fue uno de estos niños que invité a tocar a mi casa y después nos hicimos amiguísimos, hicimos una carrera musical juntos casi, casi, ¿no? Entonces, de ahí empecé y pues hice mi banda, ahí de punk, porque estamos hablando del 2002, 2003, 2004, o sea, ya por esas fechas, y el punk era así como, wow, ¿no? Entonces empecé mi banda de punk, pero no teníamos cómo subir nuestra música. En ese entonces MySpace me parece que era como lo que había, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo la grabamos? Pues mi papá tenía un karaoke y una como mezcladora para hacer fade entre canción y canción, así de que conectabas como un reproductor de cassette de un lado y el otro del otro lado y hacías ahí tus mixes. Eso tenía mi papá. Y con ese empecé a grabar en cassette. Entonces ponía el micrófono colgando de la lámpara y iba colocando los instrumentos según iba escuchando. Es como, no, pues a ver, la batería échala más allá. Ahora sí que como si fuera grabación de los 60s, ¿no? Casi de un micrófono y ya. Entonces así empecé y del cassette lo pasaba a digital y ya luego lo subía, no sé si a MySpace en ese entonces o fue poco después, pero... Y luego bandas me empezaron a preguntar como, oye, ¿ustedes cómo grabaron eso, no? Y yo les decía, no, pues yo lo grabé. Ay, ¿nos puedes grabar? Y yo sí, yo tenía como 13 años. Entonces me llevaba mis 1 o 2 micrófonos que había por ahí, la mezcladora esta de mi papá, me la llevaba a sus lugares de ensayo, sus casas normalmente, y los empezaba a grabar y luego así se iba corriendo la voz, ¿no? ¿Y quién te grabó eso? No, pues este cuate, y me iban así pagando, quién sabe qué me habrán pagado en ese entonces, ¿no?
y me iba a grabar a casas hasta que después monté mi home studio, ya para que ellos vinieran a mí, yo no tenía que ir a ellos. Y así empezó, pero aquí la historia chistosa es que cuando yo tenía mi home studio, una de mis competencias más directas, y lo digo por la zona, ¿no? Más que nada, como que los de la zona o iban conmigo o iban con él. Es Luis Gutiérrez, que hoy en día es mi socio en Estudios Noviembre, así es como empezó todo. Entonces éramos competencia de home studios por ahí, ¿no? Y pues así, o sea, realmente como que el audio llegó a mí por necesidad de regrabar mi música y después me empezó a gustar mucho más que incluso tocar o interpretar un instrumento o componer. Me empezó a gustar más esta parte de capturar la música y demás y así poco a poco. Mira, qué padre experiencia. Creo que muchos tienen la idea, ¿no? De que a veces de chiquito ya lo tenemos resuelto, ¿no? Desde niños. Y creo que escucharte y ver que es un camino, ¿no? Es un camino a recorrer, de tener bases, ¿no? Y pues mira, qué padre esto que comentas, ¿no? Que pues fue tu competencia, ¿no? Quien ahora es tu socio, ¿no? Y pues ahora juntos han podido lograr pues lo que han logrado, ¿no? Claro, claro. Y sí, siempre tuvimos muy en claro que éramos competencia sana, ¿no? Porque bien pudimos haber sido a echarnos ahí roña de que no vayas con él porque mejor conmigo y así. No, incluso nos poníamos de acuerdo cuánto cobrar para cobrar lo mismo. Y que no hubiera como una diferenciación ahí por el precio, una preferencia, ¿no? Y entonces siempre nos llevamos muy bien y siento que eso lo hemos trasladado a Estudios Noviembre. Nuestra visión es siempre hacer más comunidad, más comunidad, más comunidad, no hacer competencia, no hacer como que estamos peleándonos en esta industria por un lugar. Creo que hay bastante pastel para todos y más si nos juntamos y hacemos cosas buenas, ¿no? Mira, justamente ahorita que comentas, ¿no? Yo creo que muchas veces uno como músico cuando busca grabar, ¿no? Pues busca diferentes opciones, ¿no? Y yo creo que pues siempre vas a buscar la que te acomode mejor. Entonces, pues Estudios Noviembre creo que en específico la oportunidad que ya tuvimos de ir a ver todos los equipos, cómo trabajan, pues realmente es decir, bueno, eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y creo que también entre ustedes pues están conscientes de ese tema, ¿no? O sea, que un músico tal vez va a preferir esta cosa o se adapta más a sus necesidades que en otro estudio, ¿no? Entonces, creo que también eso es lo bonito del medio, ¿no? Que haya este tipo de diversidad. Claro, exacto. Bien lo dices, o sea, ningún estudio va a ser perfecto para todos, ¿no? O sea, va a ser perfecto, depende que estés buscando, ¿no? Van a haber músicos que están buscando algo que Estudios Noviembre no les puede ofrecer. O no va con su comunicación, no va con sus ideas, no va con lo que, como quieren sonar. Habrá otros que sí, es exactamente lo que necesitaban, o sea, siempre va a haber de todo. Y eso yo creo que es lo importante de cualquiera que se quiera meter a esto de no solo la grabación, la producción, lo que sea, cualquier cosa relacionada al audio y la música, es siempre buscar un nicho. Y si puedes un micro nicho, todavía mejor, ¿no? Entonces, pues, si lo piensas de esa forma, hay mucho para dónde, ¿no? Lo que siento que pasa mucho es que gente pone estudios o se pone a ofrecer sus servicios y no buscan un diferenciador, ¿no? No, pues voy a poner un estudio que tiene este equipo porque este es el equipo que quiero y está ubicado en este lugar porque este lugar es el que yo tenía y no hay un cuestionamiento de, ¿hay espacio para un estudio nuevo en este lugar con estas características para este tipo de público? Y muchos de esos estudios terminan cerrando pronto, ¿no? Porque justo siento que hace falta un poco de conciencia de eso. Entonces, se van con la idea de no hay espacio en esta industria. Es como sí hay, siempre y cuando haya un análisis adecuado, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, aprovechando que llegamos a este tema del estudio, creo que a todos nos gustaría saber un poco más de pues cómo nace Estudios Noviembre, ¿no? Cómo nace este proyecto justamente con Emilio y pues cuál ha sido el camino a recorrer, ¿no? Nos comentaban que ya llevan un poco más de 10 años con el estudio, entonces aprovechamos para felicitarlos también. Y pues sí, que nos cuentes un poco de cómo nace Estudios Noviembre, cuál es el papel que has tenido con ellos, ¿no? Y con el estudio. Claro, claro, seguro. De hecho, cumplimos 11 años hace 4 días. Así justito, el 21 de noviembre. Entonces, empezamos en el 2011. Bueno, esa fue la inauguración, en el 2011, ¿no?
pero pues la historia viene pues, de antes, ¿no? Como les comentaba yo, Luis era mi competencia. Yo iba a la preparatoria en ese entonces y Emilio lo conocí ahí mismo en la preparatoria. Emilio fue cliente de Luis y luego fue cliente mío. Entonces, los dos nos maravillamos con él porque Emilio es un gran, pero gran talento. Es una persona de estas que sí tiene un talento descomunal, ¿no? O sea, que pocas veces ves algo. O sea, vamos, conoces gente que conoce mucho de música, que estudió mucho, tiene un conocimiento de armonía, de composición, de lírica en algunos casos. Pero Emilio es algo que trae, ¿no? Es algo que lo tiene intrínseco y es algo muy especial de él. Entonces, cuando yo empecé a grabar con él, lo noté, hice un bond muy especial con él. Es, por supuesto, de mis mejores amigos. Y en algún momento, yo ya había hablado con Luis porque le había dicho alguna vez, oye, en vez de estar tú teniendo unos clientes y otros y estarnos aquí quitando clientela, ¿por qué no mejor juntos hacemos un estudio más padre? Pues ya teníamos ese proyecto en mente, andábamos ahí rebotando ideas, a ver qué hacer. Y teníamos la idea de buscar, es una idea extraña que salió bien por alguna razón, porque queríamos buscar algún local que ya estuviera acondicionado acústicamente y que estuviera listo para rentarse. O sea, realmente eso no es normal. O sea, no es como de, no es como Airbnb, ¿no? Así de, voy a buscar estudios abandonados, ¿no? O sea, pero en nuestra cabeza existían muchos estudios disque, acondicionados y listos para que alguien los rentara, cosa que no fue cierto, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea. Y Emilio me decía por ese entonces, oye, fíjate que me está gustando mucho de la grabación. Él era ya un musicazo, pues. Y le empezó a gustar la parte del audio también. Y me dijo, fíjate que yo también quiero poner mi home studio. Y le dije, oye, ¿por qué no en vez de que pongas un home studio y nos hagas competencia, por qué no te unes con nosotros? Luis y yo ya tenemos este plan. Él ya conocía a Luis. Entonces fue como, pues pongamos un estudio los tres, mejor, ¿no? Entonces sentíamos que hacía sentido en el rompecabezas, ¿no? Y fuimos a buscar, y impresionantemente, por más que les digo que era una idea rara ir a buscar como locales listos para ser así utilizados, sí habían. Me acuerdo que fuimos a uno que se llamaba Maple, en Satélite. Y justo es un estudio que estaba bonito, o sea, estaba acondicionado raro, no suena muy bien, acústicamente hablando, pero se veía muy bien, tenía buen espacio, y sí, literalmente estaba listo para que alguien llegara y ofreciera algo. Entonces, fue así como anillo al dedo, pero querían muchísimo dinero, pero muchísimo, así de exorbitante. Entonces fue como, no, pues no podemos hacer eso, no teníamos nada de dinero. O sea, esto lo hicimos sin capital inicial, ¿no? Pues en nuestra cabeza hacía sentido y no hacía sentido al final del día, pero salió. Y buscando aquí, fuimos a otro que estaba por Lago de Guadalupe, cerca de Texem, que también lo acababan de desocupar. Te digo que muy extrañamente sí aparecieron lugares así. Y ese estaba bien y no pedían mucho, pero estaba chiquito. Estaba un poco rara la cuestión de cómo entrar, porque era una casa y abajo vivía alguien. O sea, como que estaba un poco complejo, pero era una opción. Y pues de estar pregunta y pregunta, que aquí, que allá, que acá, de repente alguien no sabe, nos dice, oye, pues fíjense que yo conozco a la que es ahorita administradora de un complejo, de una fábrica, que solía ser una disquera y creo que hay un estudio ahí. ¿No quieren que les ponga en contacto? Pues va, órale. Y hablamos con ella y nos dijo, sí, aquí está un estudio que se llama Discos Gas. O sea, ya no se usa el estudio, lo que se usa es como la fábrica en donde se hacían los viniles, la reproducción de cassettes y demás, y el corporativo. O sea, eso ya lo estaban rentando otras empresas porque Discos Gas quebró más o menos por el año 2000. Y estamos hablando que esto fue en el 2010, 2011. Y bueno, le pedimos si podíamos ir a verlo. Y nos dijo, sí, es un estudio viejito. Entonces, como yo escuché viejito, dije, pues no sabía qué esperar, ¿no? Me imaginé un lugar así todo cucho, chiquito, porque ya habíamos ido a un estudio viejito y sí, era eso. Así de que espuma de poliuretano por todos lados, espacio chiquito y equipo de grabadoras de cassette y un sintetizador extraño. Y fue como, pues siento que eso va a ser, ¿no? Y llegamos y vemos pues esa monstruosidad, ¿no? Abandonada. O sea, llevaba poco más de 10 años de abandonada. Y, o sea, tan abandonada que cuando entramos ni había luz. O sea, íbamos con linternitas y había una gotera en el techo, en el live room. Y entonces así lo conocimos, con linternas. Y apestaba horrible porque llevaba encerrado. O sea, yo creo que nadie entraba.
ni siquiera como a limpiar una vez a la semana, no, nada de eso, o sea, de verdad estaba abandonado. Y por supuesto ya no había equipo, ¿no? O sea, pues así nada más el inmueble. Pero vimos eso y no, pues no podíamos creer lo que estábamos viendo. O sea, y en mi vida ni siquiera me había imaginado que existían estudios de esa magnitud en México. O sea, no tenía yo conocimiento de la historia de los estudios de las disqueras en México, ¿no? Un poco, por supuesto, parte de mi inocencia y mi ignorancia. Y pues fuimos varios días como a husmear. Y yo creo que la verdad nos vieron ahí como muy, pues yo tenía 19 años y entre 18 y 19 años. Y pues hablamos con la administradora, de que teníamos intenciones de ver qué se podía hacer. Nos contactó con uno de los dueños, el gran don Guillermo Acosta, ¿no? Es una eminencia en la música en México. Y hablamos sobre nuestras intenciones de tomar el lugar, reconstruirlo, no reconstruirlo el inmueble, ¿no? Sino de retomar que sea un estudio y demás. Y pues nos dijeron que sí, ¿no? Nos dijeron que sí. Y fue un plan muy difícil. La verdad es que no sabíamos a lo que nos estábamos aventando. O sea, yo creo que si hubiéramos sabido a lo que nos estábamos aventando, nos hubiéramos echado para atrás. Entonces, parte de la magia fue la inocencia, yo creo, que teníamos y el ardid de lograrlo sin importar el costo. Y cuando digo costo no me refiero al costo monetario, ¿no? O sea, el costo y la inversión de tiempo, de esfuerzo, de vida. Y nos lo aventamos. Y entonces cuando empezó el estudio era un poco absurdo porque estamos hablando de ese estudio precioso como ustedes ya lo conocen, el inmueble. Y teníamos equipo así de que una consolita M Audio y unos micrófonos Shure y nuestro Patch Bay Behringer, ¿no? O sea, era muy absurdo al principio. Pero siempre tuvimos en la mente que estábamos compitiendo contra estudios que tenían inversiones de capital fuertes, ¿no? O sea, muchos de los estudios que hoy en día son nuestra competencia llegaron así, ¡pum!, nacieron de la noche a la mañana con un trancazo de inversión. Y nosotros no, nos tomó muchos años ir reinvirtiendo todo lo que ganamos. Todo lo que ganamos, reinvertir. Cada vez íbamos haciendo el equipo más grande, más justo, más adecuado, el espacio, más micrófonos de mejores marcas. La SSL llegó después, ¿no? La consola que tenemos ahí. Y ese fue el parteaguas, comprar la consola, ¿no? Y así fue como de a poquito. Realmente fue un proceso muy largo, o sea, muy largo. Y sí hubo pues que hacer muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Yo creo que para todos nosotros justamente escuchar esta historia, igual la vez anterior, pues es una gran motivación, ¿no? Porque como bien lo comentas, no ha sido un camino nada fácil, ¿no? Y de poco a poco, ¿no? Pero pues ver el hecho de que son jóvenes, ¿no? Los tres, hablando de Emilio y Luis, pues es increíble, ¿no? Conocer su historia, sobre todo, de que, pues sí, a dónde han llegado, ¿no? Lo que es Estudios Noviembre el día de hoy. Y yo creo que quien sea que ha tenido la oportunidad de poder grabar allá o conocer allá, siempre se llevan una muy buena experiencia, ¿no? Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, Estudios Noviembre tiene el estudio A y el estudio B. El estudio A, pues justamente hablamos, ¿no? De un estudio bastante grande, que es el que me imagino que me comentas que tuvo todos estos problemas al principio, ¿no? Pero pues sí, ver a lo que han llegado el día de hoy, pues es impresionante, ¿no? Entonces los felicito también por ese lado. Hombre, gracias. Y bueno, ahora creo que muchos de los compañeros, parte de la sección, pues tuvimos oportunidad de escuchar un poco de las canciones, de los álbumes que ya se mencionaron anteriormente. Entonces creo que nos gustaría conocer más a profundidad cuál es tu enfoque a la hora de grabar, a la hora de mezclar. Pues sí, cuáles son tus procesos, cuál crees que es tu etiqueta que te caracteriza, como ingeniero de audio. Súper, es una gran pregunta, ¿no? Siempre, yo creo que las técnicas que tenemos siempre van cambiando y siempre van transformándose con los años, con lo que vas aprendiendo. No puedo decir que lo que hago ahorita es algo que hubiera hecho ni siquiera hace un año, ¿no?
Y eso es bueno, eso es una buena señal para todos, que sientas que lo que hiciste hace años, hace meses, ya no te cuadra, ¿no? Significa que estás progresando, ¿no? Y siempre vas a pasar por baches raros en donde haces puras porquerías y seguirá pasando, pero solo así vas a llegar como a ese punto donde dices, estoy contento ahorita con lo que hago. O sea, mi enfoque, por ejemplo, en la grabación es muy purista. De los tres, de Emilio, de Luis y míos, es un enfoque muy purista y cada persona que pasa por el estudio de asistentes, ingenieros de grabación, intentamos comunicarles eso y ser congruentes con esto. ¿Y a qué me refiero con puristas, no? Irónicamente, pues nosotros tenemos buen equipo, o sea, tenemos buenos compresores, ecualizadores, tenemos este gear ahí interesante que se puede usar. Sin embargo, no lo uso para el tracking. O sea, si es mi decisión, yo no lo uso para el tracking. A mí me gusta llevarme la grabación más pura posible. Y cuando digo pura, no significa que tiene que sonar ahí escueto, ¿no? Es pura en el sentido de lograr el mejor sonido desde la captura sin mover una sola perilla, sin mover una sola, sin utilizar un ecualizador, sin utilizar un compresor. Es puras técnicas literalmente de microfonía, ¿no? Y algo que es muy importante que siento que a veces se ignora mucho es ¿qué voy a grabar? ¿Para qué es esto que voy a grabar? ¿Y cómo se supone que debe sonar? ¿No? Porque es muy fácil que viene un proyecto, ¿no? Caer en lo rutinario, ¿no? Viene un proyecto y pues va a ser una batería, un bajo, una guitarra acústica y la voz, ¿no? Y entonces, pues es bien fácil llegar a la guitarra acústica, ponerle el micro de siempre en el lugar de siempre y como que la safe zone, ¿no? Ya sabes que eso funciona, va a estar bien traqueado. Si alguien lo escucha, te va a decir, no, está bien traqueado, o sea, todo bien. Pero quizás eso no es lo que necesita el proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo debería sonar la guitarra acústica en contexto? ¿Cómo debería ser una la batería? ¿Qué estamos buscando? Que suene espaciosa, que suene presente, que suene eh, grande, que suene chica, o sea, no sé, ¿no? Mil opciones. Y esto es siempre un trabajo de la mano del productor, ¿no? De la persona que esté produciendo el disco. Esa es la persona que potencialmente, porque no siempre es así, debe tener claro cómo debe sonar y para eso es muy importante tener referencias, ¿no? Pues yo quiero lograr este sonido más o menos así, mira cómo suenan las guitarras en este disco, es más o menos lo que quiero y, y solo así se pueden lograr buenos resultados. La verdad es que la mayoría de las veces quienes van a grabar no tienen muy claro cómo quieren que suene y se vuelve entonces un poco más difícil porque pasa mucho cuando a mí me ha tocado grabar y mezclar un proyecto que yo no estoy produciendo. eh, es muy normal que no, pues escogen la batería, ¿no? Por ejemplo, no, pues la Ludwig con esta tarola de suprafónica acá, con este parche, la afinamos así, 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 así. Y no sé, digamos que es una tarola que va a sonar gorda, profunda, con muy buen ataque, sin mucho decay, ¿no? Y ok, así se graba y de repente cuando viene la hora de la mezcla, no, pues fíjate que quiero que suene así. Y de repente pues es otra batería que no tiene nada que ver, ¿no? Porque a veces muchos tienen esta idea de que la mezcla es inventarse cosas. Como que está esta concepción de que en la mezcla resuelves cosas o te inventas sonidos, ¿no? Es como, la batería suena así, pero quiero que suene así. No, o sea, digo, se puede. La verdad es que hoy en día con tantas herramientas se pueden hacer millones de cosas y al final del día sale, pero no es la idea. O sea, la idea era haber traqueado esa batería con esa referencia sónica que ya tiene alguien presente, ¿no? Entonces, a veces este es el proceso más difícil, ¿no? Traducir lo que se quiere cuando no hay una idea muy clara. Cuando hay una idea muy clara es increíble porque todos estamos en sintonía, puedes tomar mejores decisiones de microfonía y ahí es donde más purista soy todavía, ¿no? O sea, es como, ¿cómo voy a lograr que suene así sin usar un ecualizador? No significa que a la hora de la mezcla no se vaya a utilizar un ecualizador, ¿no? Pero si estás logrando el sonido de entrada, ya estás de gane, o sea, tú deberías de poder poner la canción play nada más con volúmenes en fader, sin ningún plugin, sin ningún proceso, y sonara la idea. Ya tendría que sonar la idea, ya tendría que sonar más o menos el concepto sónico, ¿no? Y esto me gusta a mí mucho manejarlo. También soy un freak de las fases, de controlar la distorsión de fase. Para mí, yo soy de la escuela porque no soy el único, por supuesto, miles hacemos esto. Soy de la escuela de menos es más. A mí me encanta irme con un micrófono. O sea, si voy a grabar una guitarra acústica, un micrófono.
No soy de los que pone uno acá y otro acá y atrás y la espalda, porque para mí todo es una distorsión de fase. Cualquier distorsión de fase potencialmente va a provocar, en el mejor de los casos, un filtro de peines. Y los filtros de peines son son cáncer para la canción. Entonces, entre menos micrófonos yo pueda usar, mejor. Y con esto intento irme. A veces es muy poco glamoroso para los artistas o para otros ingenieros, porque llama más la atención al ingeniero que va y te pone 5 micrófonos en una guitarra. Es como, wow, no, pues acá sacando el sonido de acá. Uy, mira, yo vi una vez un ingeniero que puso un micrófono aquí en la parte de atrás de la guitarra y luego otro acá y luego le hizo un mid-side y no es crítica, ¿no? O sea, si a ese ingeniero le funciona, pues, ¿qué te voy a decir? Ese es su sonido y si a esa persona le gusta y al artista y al público en el mejor de los casos, pues qué bien. Pero yo no soy de ese enfoque, ¿no? Yo soy del enfoque de hacerlo lo más sencillo posible, pero a veces puede resultar como aburrido, ¿no? Para el espectador, ¿no? Como, nada más le pusiste un micrófono. Bueno, qué padre, ¿no? Y la mezcla Sí, sí. igual, ¿no? Y la mezcla, mi enfoque también es a veces sí soy un atascado, ¿no? Ahí sí no sé si podría presumir que menos es más, pero pues sí, o sea, intento lograr la idea que tenga en la cabeza tanto ya sea el artista o la persona que se lo esté produciendo y y plasmarlo de la manera que más me haga sentido, siempre con mi sello. No tendría sentido que yo mezclara algo si solo voy a hacer que suene como la referencia o como lo pide el artista y no, pues tiene que tener algo mío, sino ¿para qué somos mixers? ¿No? O sea, no somos máquinas. El chiste es que es un proceso todavía muy artístico, entonces meter algo de lo nuestro en el sonido creo que es también muy importante, entonces procuro siempre sonar a mí. Y creo que ese es un camino difícil, ¿no? O sea, creo que hay tanta variedad de cosas, ¿no? A la hora de mezclar que, bueno, creo que nada más la práctica te va dando justamente, pues sí, ese sello que te caracteriza, ¿no? Y creo que sobre todo es muy importante este tema que comentas, ¿no? O sea, todos los procesos tienen una importancia y por lo tanto hay que tomarle atención a cada paso, ¿no? O sea, si tenemos una buena grabación, pues obviamente nuestro trabajo posterior, pues no, tal vez no es que vaya a ser más sencillo, ¿no? Pero pues va a agradarnos más ese resultado, ¿no? Totalmente, sí, o sea, esta idea de que fix it in the mix o fix it in the master o fix it in the Spotify, no, o sea, algo está mal, ¿no? Pero pues Ujú. pasa mucho y a veces se tiene que acudir a eso, pero claro, cuando todo está cuidado en toda la cadena, es cuando los buenos resultados suceden, ¿no? Ujú. Y mira, hablando un poco de este tema de la grabación, por ahí pude ver que tienes esta pasión por los instrumentos no convencionales, ¿no? Eh, Creo que para un ingeniero es un gran reto, ¿no? Porque pues muchas veces son, vaya, instrumentos que no conocemos, ya hay técnicas estandarizadas para ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues creo que es plantearse el reto de decir, bueno, ¿qué voy a hacer específicamente para este instrumento, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría un poco escuchar, pues, cuál ha sido tu experiencia justamente, como que salir de, pues sí, de lo común, ¿no? Que tenemos en una grabación y adentrarnos a poder grabar y mezclar todo este tipo de instrumentos. Claro, sí, es como bien dices, es un reto grabar instrumentos poco convencionales porque tal vez no sabes a qué debería sonar, ¿no? O no estamos tan acostumbrados porque, por ejemplo, una batería. La razón por la cual la mayoría de los ingenieros o la mayoría de las técnicas van enfocadas a ponerle un micrófono a cada tambor o a cada elemento de la batería es porque a eso estamos acostumbrados a escuchar. Así no se grababan las baterías, por supuesto. O sea, pasamos de grabarlas con un micrófono a dos o bueno, de repente en alguna época ya era reforzar el bombo y un micro entre la tarola y los toms y así empezó a evolucionar hasta que de repente ya todos estaban poniendo un micrófono por tambor. Entonces de repente ya estamos hablando de una microfonía de 10, 12 y hasta muchos más micrófonos en una batería, ¿no? Y la razón por la cual sucede esto es porque no todas, por supuesto, pero gran parte de las grabaciones que escuchamos hoy en día, de las canciones que escuchamos hoy en día, así están producidas, así están grabadas. Entonces nos es un sonido muy familiar. Entonces, ¿qué pasa si te sales de lo convencional?
pues eso, te sales de lo convencional, ¿no? O sea, si tu intención no es que suene estandarizado, pues tienes que acudir a las técnicas estandarizadas, ¿no? Por eso es tan difícil tal vez lograr un buen sonido de batería sin acudir a poner un micrófono en la tarola, al de abajo, al bottom snare, ¿no? Al kick, porque eso es lo que suena. Y eso es lo que estamos acostumbrados y ya es tan impregnado en nuestra cabeza ese sonido. Es el sonido menos natural de una batería posible, si lo piensan. O sea, ¿quién escucha una tarola aquí en el oído? O sea, no sucede. Nunca nadie escucha la batería así, pero ya es el sonido de la batería. Ya es. Así suena. Si no lo haces así, vas a sonar raro. Tal vez ese raro es padre, pero vas a sonar raro. Y entonces, ¿qué pasa con los instrumentos poco convencionales? Que no hay no hay un precedente. Sí hay, por supuesto, no es como que la primera vez que se grabe, pero si son poco convencionales para nosotros, significa eso, que no tenemos una idea clara de cómo debería sonar, qué es lo normal, qué es raro. No vas a saber si lo que estás haciendo es avant-garde o si te estás yendo a la segura. O sea, entonces, tanto es difícil por eso mismo, porque no hay una idea clara, pero también es lo más padre que hay. Porque entonces, si lo piensas de una forma, es un lienzo en blanco. Es como, mira, esa es la forma más pura de grabar una cosa. Tener el instrumento enfrente, escucharlo con tus oídos y decir, creo que si hago esto, sonará padre. Y probar. Nada como prueba y error, ¿no? Y entonces, a mí me nutre muchísimo cuando eso sucede, ¿no? Cuando, a ver, ¿cómo voy a grabar esto? No sé, pues improviso. Yo lo que les recomendaría a los que estén empezando es, no busquen en Google. Es la oportunidad más pura y más orgánica posible de aprender a grabar. No sé, es más, no tiene que ser un instrumento no convencional. Tal vez nunca has grabado un violín y no tienes idea de cómo. La mayoría de lo que hace es le hablan a su amigo ingeniero, le preguntan a su profesor ingeniero, le buscan en Google, consultan acá, consultan allá y está bien, no es que esté mal. Pero vamos, y si tú te formas tu propio criterio, a ver, ponlo aquí. ¿Por qué lo vas a poner ahí? No, pues como está abierto de aquí, me suena que aquí puede tener buena proyección. A ver. Ah, sí, pero suena mucho el hiss de las cuerdas. ¿Qué podrías hacer para no tener tanto hiss? A ver si lo pongo acá. A ver. Ah, ok. Nada mejor que hacer tu propio criterio. No puedes aprender de una mejor forma que haciéndolo. Entonces te vas dando cuenta que no hay fórmulas, porque entonces caemos en esto, ¿no? En el acordeón. Ah, si quieres mucho esto, es aquí. Si quieres poco de esto, es acá. Si quieres que suene así, es un condensador. Si quieres que suene así, es un dinámico. No, eso no sirve de nada. Eso no sirve de un carajo. O sea, lo importante es tú tener tu propio criterio. Y entonces ya cuando tienes tu criterio así escuchado, o sea, tu oído está entrenado de tal forma que tú dices, ya lo he hecho y sonaba así, entonces lo quiero replicar, lo voy a replicar. Quiero hacer algo diferente, no lo voy a poner ahí, voy a ponerlo acá y voy a poner este micrófono, este otro. Y esa es la mejor forma de aprender a grabar, ¿no? O sea, entonces, nuevamente, si es un instrumento poco convencional, no tiene que ser el instrumento más raro del mundo. Tal vez para ti un violín es un instrumento poco convencional. Experimenten. O sea, es la mejor forma en la que pueden aprender a grabar. Y así van a tener un propio sonido, un propio estilo, un propio criterio. Nadie les va a tener que estar contando nada, ¿no? No, es que a mí me dijeron que un 58, si lo metes de cabeza y le quitas la malla, no, no hombre, o sea, no sé, pruébalo y tú dime, ¿no? Entonces, pues eso creo que siempre es una gran oportunidad para aprender y para experimentar cuando esas cosas suceden, ¿no? Sí, yo creo que es muy común que justo cuando uno va empezando en esto y pues ya gracias a la tecnología uno puede entrar y buscar y hace esto así, ¿no? Pero pues siempre también hay que ser consciente que pues todas las producciones van a ser distintas y van a requerir diferentes procesos, ¿no? Y diferentes técnicas de grabación, diferentes técnicas de mezcla, ¿no? Entonces, pues creo que esta idea de decir, bueno, siempre voy a hacer esto o para la batería, sí, pues a veces complica las cosas, ¿no? O sea, tal vez podrás obtener un resultado pues medianamente bueno, pero pues realmente tal vez no es lo que requeriría la canción, ¿no? O tal vez no te agrada incluso del todo, ¿no? Entonces, pues justamente como dices, ¿no? El experimentar creo que es la mejor forma para que uno pueda pues darse cuenta cómo es que suena, ¿no? Y si es realmente lo que necesitas.
Exacto, exacto. O sea, todo en la vida es un balance. Ahorita estoy siendo radical porque sería muy absurdo de mi parte argumentar algo no siendo radical, ¿no? Qué flojera ser tibio. Pero, pero vamos, o sea, el mejor consejo es un balance. O sea, no significa no busques en Google y no preguntes, no. Sí preguntas, sí infórmate, qué es lo que se hace, todo esto, pero no dejes nunca de experimentar, no dejes nunca de formar tu propio criterio. Creo que ese es el consejo más balanceado, ¿no? Eh, no es que uno esté mal y el otro esté mejor ni nada, ¿no? Pero sí, o sea, lo que más he visto es esto, gente buscando el formulazo, ¿no? O gente que no piensa sus decisiones. Eso también es súper común. O sea, pasa mucho, ¿no? En el estudio. Llega X ingeniero, ¿no? Y esa ingeniera o ese ingeniero van a decidir la microfonía. No, pues les preguntamos, ¿qué quieres poner en aquí y acá para irte poniendo nosotros, ¿no? No, pues, ¿qué micrófonos tienes? No, pues estos. Mm, pues vámonos con ese, ¿cómo se llama? El beta, ese. Ándale, ese. Mientras esa persona decía, no había un proceso mental real en su cabeza, ¿no? Está improvisando. Está improvisando con base en qué, con base en prejuicios visuales del micrófono, con base en qué se va a ver más lógico, cómo los músicos van a percibir que yo ponga este micrófono o este otro. Entonces no están tomando decisiones con base en el sonido, están tomando decisiones con base en otras cosas que no deberían inferir tanto en la toma de decisiones. Entonces también evitemos caer en eso. ¿Qué pasa? Tú llegas a un estudio, tú eres un ingeniero y no estás tan familiarizado con los micrófonos porque ¿quién lo está? O sea, para llegar al punto de estar 100% familiarizado con todos los micrófonos, a ver cómo suenan todo, no pasa, o sea, no pasa. Irónicamente, los ingenieros más humildes que van al estudio son los más experimentados, porque ellos tienen la suficiente sapiencia para decir, la verdad sí conozco muchos micrófonos, tengo mucha experiencia, pero este micrófono no lo conozco, o sea, no sé cómo suena. Entonces ellos llegan y te dicen, ¿qué me recomiendas tú ahí? Porque vamos, pues me lo preguntan a mí no porque yo sepa más, es que son mis micrófonos, llevo 11 años usándolos, tal vez sepa algo, ¿no? Entonces llegan y te dicen, oye, pues no sé, a ver, tú recomiéndame. Y esta es parte de esa humildad, ¿no? Ingenieros menos experimentados llegan y te dicen, este aquí, este acá, ni los conocen, ni saben cómo se llaman, ni saben cuáles son. Y vamos, si están experimentando, pues está bien, pues es lo que acabo de decir, que de eso se trata, pero a veces no es en pro de la experimentación, es en pro de llegar y apuntar con el dedo, ¿no? Y decir, yo aquí soy el fregón y pedir una opinión es de débiles, ¿no? Es como el típico que no quieres pedir direcciones porque dices, no, yo sé llegar, yo voy a llegar solito, ¿no? Y tan fácil sería bajar la ventana y decir, disculpe, avenida tal, pero no, te aferras y no vas a pedir direcciones, es lo mismo, es como, no voy a pedir consejos de microfonía a la gente del estudio, no, me vale, yo voy a ponerlo porque yo quiero y yo soy un ingeniero de renombre, ¿no? Entonces, eso también es ruido en el proceso de la producción y la grabación, ¿no? Sí, mira, justo hablando de retos, creo que justamente nos gustaría escuchar, pues cuáles son los mayores retos que te enfrentas día a día, ¿no? En tanto, pues la producción como el tema de mezcla. Claro, exacto. O sea, es uno de los poquitos, muchos retos que tocan, ¿no? Ujú. Sí, justamente, ¿no? Y bueno, en específico, ¿no? Nos gustaría escuchar cuál es el mayor reto al cual tú te enfrentas, ¿no? O te has enfrentado en tu carrera como ingeniero de mezcla. Como específicamente ingeniero de mezcla, Sí, como ingeniero de mezcla. el reto más grande eh, son lo que yo consideraría fallas en la producción misma o en la composición misma de la canción. Nuevamente, ya habíamos tocado este tema, ¿no? Pero nuevamente de la mano de esto de, bueno, pues ahí en la mezcla le pido que ponga un sonido de tarola piccolo, ¿no? Y graban un tarolón, ¿no? O sea, no tiene sentido esa petición, ¿no? Eh, pues pasa mucho que, o sea, tú escuchas una buena mezcla en Spotify o donde sea y dices, wow, es que no, el mixer es un genio. Sí, el mixer es un genio, pero todos los que van atrás son igual o más genios. O sea, no existe una buena mezcla sin una buena producción y por supuesto, una buena grabación, pero eso es más obvio, ¿no? Pero una buena producción, porque
qué es mezclar? Mezclar es ubicar cada elemento de la producción en un espacio, ¿no? O sea, y ese espacio no es literalmente nada más por paneo, puede ser paneo, puede ser un espacio de profundidad, puede ser un espacio en el espectro de frecuencias, puede ser un espacio, pues algo que se siente incluso, ¿no? O sea, es algo que nada más me vibra aquí, es nada más aire, o sea, es ubicar los elementos en el espacio para que suene congruente a lo que se espera, ¿no? ¿No? O sea, depende del estilo, depende de lo que quiera el artista y demás. Y esto solo se puede lograr si está bien pensada la producción y la composición, por supuesto. Porque, ¿qué pasa, no? Eh, Me pasa mucho que me mandan muchas mezclas como de... eh, que, por ejemplo, en este caso, digamos que no lo grabamos nosotros, ¿no? O sea, es algo que se graba no sé en dónde, no importa, de que eso no es lo importante. Y digamos que está bien grabado, súper bien traqueado, no tiene ningún problema de tracking. Pero la producción, ¿no? De repente te encuentras 17 capas de sintetizadores, ¿no? Y uno es y el otro es y el otro es y de repente dices, no entiendo qué se supone que aporta cada uno. O sea, ok, dices, ok, va, este es el principal, ya lo entendí. Y escuchas la siguiente capa y es como lo mismo, pero con otro tipo de sonido, y luego otra, y luego otra. Entonces, el productor novato tiende a agregar y agregar y agregar y agregar y agregar y agregar y agregar, y creen que eso es producir, agregar y agregar, ¿no? Y entonces, si nuevamente hablando del mix, si el mix es ubicar los elementos de una producción en un espacio, no importa si es un espectro de frecuencias, en el paneo, lo que sea, pues si desde la producción no hay espacio, pues no se puede. O sea, tienes que estar haciendo maromas como mixer, ¿no? Híjole, a ver, porque por mí, y lo he hecho, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, muteo canales. Es como, bye, 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 bye. Tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, tú nada más sirves aquí, aquí no. Y a veces me tomo licencia de hacer eso, pero sé que hay otras veces que no voy a tener licencia de eso y que si lo hago, alguien me va a regañar. Entonces, pues, ¿qué haces en esos casos? Ahí es donde tienes que estar haciendo maromas. Entonces, el reto más complicado como mixer es hacer labores que no le tocan a un mixer, ¿no? O sea, lo ideal, lo utópico sería que como mixers nos encargáramos específicamente del sonido. Pero a veces terminamos siendo productores, a veces terminamos siendo eh, ingenieros de edición también, o sea, terminamos haciendo mil marañas que no deberíamos de estar haciendo y que nada más nos distraen de la función principal del mixer, ¿no? Y que van a pasar y van a seguir pasando siempre, ¿no? Pero creo que ese es el reto más grande, hacer que una mezcla suene bien cuando la producción no es la adecuada. Y yo creo que justamente es común que veamos, ¿no? Hablando de justo de aventarse los clavados ahí en Google y todo, ver videos donde tienen 120 tracks, ¿no? Y que prácticamente 15 son lo mismo, El ¿no? glamour, exacto, ¿No? exacto. Y que muchas veces pues es justamente pues ahora sí el no conocer es replicar ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que soy partidario como tú, ¿no? Menos es más. Porque obviamente pues uno mismo se complica, ¿no? Trabajas con 120 tracks, pues dime cuándo vas a acabar, ¿no? Claro, claro. Y checando uno por uno, entonces pues sí es un labor complicadísimo, ¿no? Ahora me ha tocado mezclar cosas de 120 tracks o más, pero, o sea, son 120 tracks que me hacen sentido, que todo Ujú. tiene un propósito en la canción y está bien, bien argumentado. No tengo problema, o sea, no me importaría mezclar 1000 tracks si los 1000 hacen sentido. O sea, tal vez me va a tardar muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues me tardaré lo que me tenga que tardar, ¿no? Bueno, no, pero tú entiendes el punto, ¿no? Pero porque hay que entregarlo algún día, ¿no? Pero no me molesta cuando me toma tiempo o cuando son muchos tracks. No es eso, sino que sean muchos tracks que no tienen que estar, ¿no? O mal argumentados, mal justificados. Y vamos, es algo subjetivo, ¿no? Es como que si yo digo que está mal, es que esté mal. Pero de repente sí hay cosas que es muy claro que algo no está funcionando bien y, y sabes que la productora, el productor no lo tiene muy claro, ¿no? Ahí es donde puedes darte cuenta de productores más experimentados que otros.
justo eso, la sapiencia de qué elementos deben de ir y cuáles no deben de ir, ¿no? Y tú no puedes llegar y decirle eso al productor, ¿no? Entonces tienes que resolverlo. No importa qué te dediques en el audio, grabación, mix, máster, producción, lo que sea, tienes que ser alguien que resuelve problemas, no que los encuentre, ¿no? Porque si yo voy con la productora o el productor y les digo, no, pues no puedo hacer que suene bien porque tu producción, mira, nada más esto, eres alguien que busca problemas, ¿no? Tal vez estaban ahí, no es tu culpa, pero te conviertes en ese alguien que le entregas algo y le encuentra problemas. No tienes que ser esa persona, tienes que ser una persona que le entregan algo y soluciona los problemas. Entonces, es parte de, y sí, justo de la mano de la pregunta que me decías, ¿cuáles de los retos más grandes? Eso, volverse alguien que soluciona problemas y no que los encuentra cuando las condiciones son muy adversas, ¿no? Gran consejo. Mira, hace rato hablábamos, ¿no? De que has tenido la oportunidad de trabajar diferentes producciones internacionales, ¿no? Y aquí de manera personal viene la pregunta de cuál es el valor agregado o cuáles son las características que tenemos para ofrecer nosotros como mexicanos al albergar una producción internacional. ¿Cuáles son las responsabilidades, decías? Pues más bien el valor agregado, ¿no? ¿Qué podemos nosotros generar de manera atractiva hacia los artistas internacionales como mexicanos a su música, ¿no? ¿O cuál consideras también que es nuestro sello como mexicanos a la hora de hacer una producción internacional? Claro, qué gran pregunta. Es una gran pregunta. No lo sé, o sea, me encantaría tener una respuesta muy clara, ¿no? No, pues esto es lo que les podemos ofrecer, esta es la plusvalía que tiene México. No lo sé, porque no sabría decirte como mexicanos, como nación, en el audio, qué tengamos que ofrecer. No sé si como nación tenemos un sello o algo muy peculiar que todos tengamos. Claramente, si vas con X mexicano o Y mexicano, pues va a ser muy diferente, ¿no? Tal vez no van a tener un vínculo entre esas personas como de, es que así suenan los mexicanos. No sé si hay un sonido mexicano, por ejemplo. No lo sé. Pero lo que sí podría decir es que la verdad es que en México hay cosas impresionantemente bien hechas. Cada vez me sorprendo más y más. O sea, de repente te encuentras con gente que hace cosas que dices, híjole, o sea, esto ya compite bien internacionalmente hablando, ¿no? Porque está esta concepción a veces un poco errónea de que nos falta, ¿no? Y nos faltan, sí, nos faltan cosas, pero calidad no. O sea, en calidad hay mucha gente que hace las cosas muy bien. Hay otra gente que hace las cosas muy mal, como en todos lados, pues, pero eh, tal vez respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que ofrecerle? Primero, tener la seguridad de que podemos hacer algo bien, ¿no? O sea, de que no vender esta idea de que, porque los mexicanos a veces somos mucho de chiquitearnos solitos, ¿no? Como no, sí, o sea, sí, aquí lo podemos hacer, digo, allá en el gabacho lo hacen más padre, pero no, aquí también estamos muy bien. No, o sea, ponernos al tiro, porque podemos hacer cosas buenas. Entonces, que alguien del extranjero venga a grabar a México no signifique abaratar costos, que no signifique, pues ahí pasar padre en Cancún y de pasada voy a grabar. O sea, quitar esta concepción de que México no es calidad, que es otra cosa y aprovecho de allá a grabar, ¿no? Porque a veces eso pasa, ¿no? Eh, pero no, o sea, es más bien demostrar que aquí se pueden hacer las cosas igual de bien. Eso pasó con Jorge Drexler. O sea, él es de Uruguay y radica en Madrid y siempre había grabado en Madrid, ¿no? Digo, o bueno, en los últimos años, y decidió venir a grabar un disco en México. Entonces, uno como mexicano bien podría, no, pero no, o sea, es más bien como, claro, ven a grabarlo aquí y podemos hacer algo mejor de lo que has hecho allá. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no vamos a hacer algo mejor que Madrid? ¿No? Y pues eso pasó, o sea, gracias a los ingenieros y los productores que trabajaban en ese disco, eh, fue un disco que ganó varios Grammys y es un disco que suena muy bien. Es una gran producción que compite internacionalmente con la que quieras. Y fue grabada en México, fue hecha en México.
Entonces, también eso, ¿no? Creo que lo que debemos empezar a ofrecer es seguridad en nosotros mismos, de que podemos hacer las cosas igual de bien o mejor que en muchos otros lados, ¿no? Sí, 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 creo que es un hecho, ¿no? El hecho de que como mexicanos, pues es también ya, creo que hablar de calidad, ¿no? Y creo que se refleja en que muchos artistas internacionales les resulta atractivo venir, ¿no? Y generar aquí, pues sí, todas sus producciones. Entonces, eh, pues sí, en particular es hablar de que sí ha existido un desarrollo, ¿no? En el país, y que ya podemos generar cierta competencia allá afuera, ¿no? Contra estudios que sabemos que históricamente pues han sido tal vez los mejores, pero que pues ahí la llevamos, ¿no? Exacto, exacto, que nos defendemos y no solo nos defendemos, atacamos bien, ¿no? Ujú. Sí, buenísimo. Mira, vamos a pasar, si gustas, con unas preguntas que nos han hecho llegar los compañeros, que pues les encantaría que les respondieras. Creo que una de las principales es, eh, pues, ¿cuál es el futuro de Rubén como ingeniero y como músico? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me hacen esto? Eh, ah, pues me voy a sincerar un poquito. Pues llevo pues ya 11 años, ¿no? Grabando en Estudios Noviembre y antes de esos 11 años, como les platicaba, pues otros poquitos más en mi home studio. Este, que vamos, la verdadera experiencia es desde Estudios Noviembre para acá, ¿no? Eh, y sí, la verdad llegó un punto en donde me empecé a sentir cansado, ¿no? Cansado se volvió un poco rutinario, porque particularmente cuando tú atiendes un estudio de grabación, pues tienes un proyecto al día, ¿no? O sea, el lunes es una cosa y el martes ya es otro proyecto y el miércoles es el mismo proyecto, pero el jueves ya es otro proyecto. Entonces se vuelve muy de ir y venir de artistas diferentes todos los días, ¿no? Entonces al principio me emocionaba mucho esto y con el tiempo me empecé a sentir cansado de, de esta rutina, que es una rutina preciosa, no me malentiendan, ¿no? O sea, no me estoy quejando de que hay como si fuera una oficina, ¿no? No, es un gran trabajo, pero sí, cuando caes en la rutina, empiezas a caer en la rutina también en tus métodos y en tus procedimientos, te empiezas a volver igual de rutinario, ¿no? Si no sientes que algo nuevo te mueve, te sorprende, eh, pues entonces te das cuenta que empiezas a hacer lo mismo siempre. Y yo abogo por lo contrario, es lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? O sea, no caer en los formulazos y eso, y de repente con el tiempo fue como, oh, no sé si ya estoy empezando a replicar mucho esto. Incluso mis mezclas, notaba que empezaba a ser muy, este, igual, pues rutinario, ¿no? Muy metódico, como que ya sé que esto siempre le voy a hacer así. Entonces caí en un punto de hartazgo y de cansancio, ¿no? De esto y de trabajar en proyectos que no necesariamente me motivan. Y no significa que es mala música, que esté mal hecho, que esté feo, nada, nada, nada. Pero no todo nos motiva. Eso es una realidad, ¿no? O sea, así como escuchamos, podemos ponerle shuffle a Spotify así desde cero y nos puede poner 1000 cosas y de esas 1000 cosas nos van a gustar 200, ¿no? Y no es que las otras 800 estén mal hechas, no vibra con nosotros. Entonces también me empecé a cansar de esto, ¿no? De trabajar en proyectos que tal vez a mí en lo personal no me motivaban, por más padres que estuvieran. Entonces, eh, mi futuro como ingeniero, y es algo que estoy procurando ahorita, es enfocarme más en proyectos que me interesan, que me mueven, porque quiero volver a las raíces de por qué empecé a hacer esto en un primer lugar, que es muy fácil olvidarlo. Cuando algo se vuelve muy rutinario, es muy fácil olvidar. Es como una pareja, ¿no? Si tú empiezas a salir con una persona y al principio todo es magia, porque todo es nuevo y es descubrir y, ay, qué padre, esta persona le gusta esto, a mí también, oh, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y pasan los meses y pasan los años. Y si no necesariamente sucede, pero si la relación se estanca en la rutina donde, no sé, nos vemos los lunes, los martes, los jueves, y siempre vamos al cine y siempre hacemos esto, eventualmente vas a olvidar por qué estás con esa persona, va a perder todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces, en una relación, pues cuando sucede esto, en el mejor de los casos, lo que buscas es
reinventarte como relación, ¿no? A ver, hagamos cosas nuevas, vámonos de viaje. O ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos mudamos? ¿No? ¿Por qué no, no sé, buscas formas de revivir la llama? Lo mismo es aquí, o sea, todo es una relación. Al final del día es mi relación amorosa con mi trabajo, ¿no? Entonces es como si fuera mi pareja, ¿no? Entonces me estoy intentando reinventar con mi trabajo y recordar por qué me gustaba tanto y qué es lo tanto que me motivaba, y en eso estoy ahorita. Ese es mi futuro. No me estoy enfocando en aprender más técnicas. Eso para mí siempre debe suceder. Eso no es para mí no debe ser una meta, debe ser un must, ¿no? Es así de que a fuerza. Eh, pero va a ser más fácil yo mejorar en la mezcla, mejorar en la grabación, mejorar en la producción si me motiva lo que estoy haciendo. Entonces eso es lo que estoy buscando ahorita. Y que muchas veces el replantearnos mucho de estos temas es parte del crecimiento, ¿no? Claro. Sí, que a veces uno dice, bueno, como que no, pero es parte de mejorar, ¿no? De la mejora continua que buscamos con nuestro trabajo. Totalmente. Y como bien lo dices, es parte natural del crecimiento, y hasta es bueno. Hasta es bueno que suceda. Siempre debe haber este punto de ruptura que nos haga... eh, es como estirar una liga, ¿no? O sea, la estiras fuerte para que regrese todavía más fuerte. Y, y esto siento que es importante comunicarlo, sobre todo a la gente que empieza. Es importante prevenir que esto puede suceder, no para desmotivar, al contrario, ¿no? Nunca pierdan de vista por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y si la pierden, busquen la forma en acordarse o retomarla. Y me pasa mucho en el estudio cuando va gente nueva, hacen mucho el comentario de, wow, yo me la podría vivir aquí todo el día. Uy, a mí no me sacarías de aquí. Y yo, te prometo que sí. Hay días que yo ya solo me quiero ir de aquí. O sea, hay días que no quiero venir, ¿no? Justo porque eso va a pasar si no busco reinventarme y recobrar el amor y recordar por qué hago lo que hago. Y así otra vez no me vas a sacar de ahí, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Mira, tenemos una pregunta más de la comunidad que hablan de cuál es el consejo que le darías a todas y todos los compañeros de la sección en su camino como técnicos o ingenieros de audio. Bueno, además de ya todos los consejos que nos has dado, ¿no? Ok. Pues yo soy el peor para dar consejos técnicos. Soy una persona muy técnica. Me encantan los tecnicismos, ¿no? Yo doy clases de física, me gusta la ingeniería, y yo tengo mucho más el lado ingenieril que el musical, tal vez incluso, ¿no? Entonces, de técnicas puedo hablar mucho. Siento que ¿por qué digo esto? Porque siento que la pregunta tal vez espera que mis consejos sean como, siempre usen esto, así. Pero yo nunca les voy a dar esos consejos, porque eso, nuevamente, yo creo que lo aprendes haciéndolo y experimentando, ¿no? Te puedo decir qué hago yo y bien, pero entonces no me voy a enfocar en eso. Mi consejo va a ser el siguiente. Van a escuchar por ahí de muchos de mis colegas, de mucha gente que ya se dedica a esto desde hace varios años, de gente legendaria, de gente no tan legendaria, de todo mundo van a escuchar que cómo hay que fregarle a esto, ¿no? O sea, cómo hay que meterle garra y cómo hay que sacrificar y cómo hay que volverse locos y no dormir. Y les vengo a decir que, por favor, no formen parte de la glamorización de la sobreexplotación laboral, ¿no? De la autoexplotación laboral, que eso es lo peor. Aquí no estamos hablando de una industria que te explote laboralmente. Uno mismo se autoimpone estas condiciones, ¿no? Lo digo porque tanto en redes sociales como en conferencias, como en pláticas o entrevistas como estas, es muy común, es muy dado que la gente le haga mucho show al hecho de que no duermen y no comen y, uy, no, es que, chavos, prepárense para el futuro, porque esto es de no dormir. O sea, yo he ido a lugares en donde le dan pláticas a los alumnos y eso es lo que les dicen: prepárense para no volver a dormir. Y las cabecitas de todos es como de,
a huevo. O sea, es como, no, no, a huevo, no. O sea, no, 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 no. Y en las redes sociales lo mismo, ¿no? Como, y esto es un poco más tácito, no está tan literal, pero estas publicaciones de, uy, aquí ya vamos 2 días sin dormir y, uy, ay, cuánto trabajo tengo, no tengo ni, no, no me doy abasto. Mira cómo, uy, no puedo ver a nadie, no puedo platicar con nadie. Ay, soy una persona inaccesible porque cómo chambeo, porque esto es de darle duro y tal. No romanticen esto. Nada es más importante que su salud y su bienestar, salud mental y salud física. Nada, nada va a estar por encima de eso. Acuérdense que esto es un arte. Esto que hacemos es un arte y es un arte humano. Y además de que es un arte humano, resulta que todos los que nos dedicamos a esto tenemos la casualidad de ser gente sensible. Yo me atrevo a decir que no nos dedicaríamos a esto, no importa qué te quieras dedicar, si quieres ingeniero de mezcla, de grabación, lo que sea, somos gente sensible, tenemos cierta susceptibilidad a sentir, a tener emociones por, en este caso, algo de un estímulo auditivo, ¿no? Pero también somos sensibles a otras cosas, o sea, somos gente sensible definitivamente. Y como buena gente sensible, eh, pues si algo nos afecta mentalmente, no vamos a poder realizar bien nuestro trabajo. Y nosotros somos más propensos a que nos suceda esto que tal vez otro tipo de personas. Entonces, ¿de qué sirve estarse desvelando, muriéndose, estar así deprimido porque ya no tienes amigos, porque ya no ves a nadie, porque te la pasas mezclando en tu casa y produciendo y ay, mira cómo llevo 14 horas en este mix y ¿de qué sirve todo eso si eso no nos va a hacer estar sanos mentales, ¿no? Y sanos físicos? Si no estamos sanos, no vamos a poder hacer bien nuestro trabajo y nos vamos a cansar más rápido y vamos a llegar a este punto de quiebre en donde ya no vamos a saber cómo seguir, ni por qué seguir, ni ya vamos a mejorar, ni nada de lo que hagamos va a sonar bien. Entonces, lo más importante y no en pro del trabajo es que estemos bien como personas, que tengamos buenas relaciones humanas. Eso también es súper importante. No descuiden las relaciones personales. Importa más un amigo que todos los bundles de plugins que te puedan vender, ¿no? O sea, a veces priorizamos mal. Entonces, es mejor tener a tu gente cercana, hacer buenas relaciones con colegas, con potenciales clientes, con prestadores de servicio, siempre mantener esta parte humana importante, la salud mental, la salud física, sobre todo. Y cuando alguien vaya a contarles que no, mira cómo le friego, pues díganle, pues qué mal, pues qué triste. Lo siento mucho por ti. En vez de, wow, wow, yo voy a ser así cuando me gradúe. No, please, rompamos esa tradición y esa romantización de la autoexplotación laboral, ¿no? Ese es mi consejo. Gran consejo, la verdad. Creo que por mucho que nos apasione nuestro trabajo y lo que hacemos, pues siempre hay que priorizar el tema de la salud mental porque incluso nosotros vamos a ser más productivos, vamos a disfrutar más nuestro trabajo mientras estemos bien, ¿no? Exacto, o sea, sale bien para todos, ¿no? Bueno, pues no tenemos más preguntas por parte de la sección. Llegamos al cierre. Estamos muy agradecidos contigo, Rubén, que nos acompañes el día de hoy, por la disposición que siempre has tenido de apoyarnos y compartir tus conocimientos a toda nuestra comunidad. No, hombre, es un placer de verdad. Muchas gracias por la invitación y siempre muy agradecido de poder platicar con ustedes y compartir ideas, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias también a nuestros oyentes. Mi nombre es Jorge Osornio y este fue un episodio más de Radio Cam.